¿Recuerdas cómo eras a los 15 años? Inocente, curioso. Confiabas en las personas porque el mundo todavía no te había mostrado su lado más oscuro. Ahora, imagina que un hombre amable se acerca a ti. Te sonríe, te hace reír. Incluso te hace una oferta de trabajo. Es simpático y parece inofensivo. Y tú, sin pensarlo dos veces, te subes a su furgoneta. Lo que tú no sabes es que ese será tu último día de vida. John Wayne Gacy, un payaso en fiestas infantiles y un monstruo fuera de ellas. La policía encontró 30 cuerpos bajo el suelo de su casa, pero lo más aterrador fue lo que nunca pudieron explicar. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, en 1942, en el seno de una familia marcada por la violencia y el maltrato. Su padre, un hombre profundamente machista y alcohólico, representó una figura opresiva desde el inicio, intolerante ante cualquier comportamiento que considerara femenino. No dudaba en castigar a su hijo con bofetadas, cinturones y humillaciones constantes. Esta atmósfera de abuso no se limitaba simplemente a John, ya que su madre también era víctima frecuente de estos maltratos. Desde una temprana edad, John comenzó a sentirse diferente. Experimentaba inclinaciones homosexuales que no lograba aceptar, temeroso de la posible reacción de su progenitor, cuya aprobación parecía inalcanzable. Este rechazo interno no era el único peso que cargaba. A los 11 años, John sufrió un accidente que tendría repercusiones importantes en su salud. Se golpeó violentamente la frente contra un columpio, lo que le causó un coágulo de sangre en el cerebro. Este problema permaneció sin diagnóstico hasta los 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos recurrentes. En lugar de preocuparse, su padre lo acusaba de fingir los síntomas para llamar la atención, profundizando aún más en el abismo entre ambos. En su intento por escapar de este entorno opresivo, John dejó su hogar a los 20 años y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria. Durante este breve periodo de 3 meses, tuvo su primer contacto directo con la muerte. Sintió el deseo de compartir lecho con un cadáver, y así lo hizo. Confesó sentir deseos de acariciarlos, de tocarlos. Siempre eran del sexo masculino. Confesó que esto le excitaba de manera diferente a todo lo demás. Aquí ya se puede notar que su descenso al infierno estaba empezando. Regresó a casa de sus padres y allí se graduó en la universidad. Se casó con Marlene Myers mientras aún era aprendiz y trabajaba como vendedor. Su habilidad para las ventas fue notable, lo que llamó la atención de su suegro, quien, reconociendo su potencial, le ofreció dirigir una de sus franquicias de Kentucky Fried Chicken en Iowa. A partir de ese momento, Gacy y su esposa se mudan a Waterloo. El negocio prosperó bajo el liderazgo de John. Durante esta etapa tuvieron 2 hijos y todo parecía indicar que Gacy atravesaba un periodo de éxito y estabilidad, viviendo lo que muchos considerarían la mejor etapa de su vida. Pero, ¿realmente lo estaba siendo? ¿O acaso detrás de esta fachada de éxito se escondía un hombre muy diferente? Se unió a la Cámara Junior de los Estados Unidos, una organización dedicada a formar jóvenes líderes en diversos ámbitos como la política, el deporte y la comunidad. Su propósito era claro: moldear a la próxima generación de personas influyentes. En este entorno de ambición y poder, Gacy se destacó rápidamente, rodeándose de jóvenes que admiraban su liderazgo. Sin embargo, detrás de su fachada de mentor confiable, Gacy ocultaba intenciones mucho más oscuras. Su acceso y cercanía con los jóvenes le otorgaron una oportunidad peligrosa, que más tarde sería su sello distintivo: la manipulación y muerte de aquellos que confiaban en él.
Aunque en apariencia John Wayne Gacy era un hombre exitoso, casado, con hijos y querido por la comunidad, la realidad detrás de puertas cerradas era radicalmente diferente. A medida que su vida pública se mantenía impecable, Gacy comenzaba a establecer relaciones secretas con hombres. Su comportamiento se volvía cada vez más audaz. Hacía proposiciones a casi cualquier hombre que se cruzaba en su camino. En el sótano de su casa, organizaba encuentros con otros hombres donde no solo consumían drogas y veían pornografía, sino que también participaban en actividades oscuras que marcarían el comienzo de una espiral aún más perturbadora en su vida. 1967. Los oscuros impulsos de John Wayne Gacy comenzaron a tomar forma. En ese año cometió su primer abuso sexual. Donald Borges, un joven de 15 años, fue engañado por Gacy para que fuera a su casa por la noche, bajo la excusa de consumir pornografía. Una vez allí, Gacy lo sometió a la fuerza. Lo obligó a mantener relaciones, llegando a realizarle sexo oral. A pesar de las agresiones que recibió, el joven logró escapar y, al llegar a su casa, compartió lo sucedido con sus padres. Estos, alarmados, denunciaron el incidente a las autoridades. La policía interrogó a Gacy, quien negó las acusaciones, intentando manipular la situación al afirmar que todo había sido consensuado. Sin embargo, el caso fue llevado a juicio. En un intento por evitar que el joven continuara con su versión de los hechos, Gacy recurrió a medidas extremas y contrató los servicios de un sicario para darle una paliza de muerte a Borges. Afortunadamente, el joven logró eludir el ataque y se presentó nuevamente ante las autoridades. Aquí los agentes consiguieron arrestar por fin al sicario y a Gacy. Consecuencias de esto: 10 años de prisión para Gacy, de los cuales tristemente solo cumplió 18 meses. Se volvió un maestro del engaño, adoptaba la apariencia de una persona de bien, ayudaba en la cocina dentro de la cárcel, incluso ayudaba a reclusos cuando estos pedían una vista para pedir libertad condicional. Así pues, la justicia americana fue convencida de que Gacy no era un peligro para la sociedad y lo dejaron en libertad con la condición de que nunca más podría ver a sus hijos ni a su exmujer. En 1971 vuelve a Illinois y trabajó en una empresa de construcción, la cual más tarde acabaría siendo de su propiedad. Sigue llevando esa doble vida. De cara a la gente, era ese buen ciudadano que todos sus vecinos querían, pero cuando nadie miraba, seguía acosando a chicos y cada vez estos eran más jóvenes. Gacy se volvió a casar. Cogió los mandos de la empresa de construcción, contratando solo a chicos jóvenes, y empezó a disfrazarse de payaso. Se hacía llamar Pogo el payaso. Se presentaba de forma totalmente gratuita a cumpleaños de niños. Esto lo hacía para denotar lo buen ciudadano que era y así contentaba a la comunidad. Gacy, con esta apariencia disfrazado y maquillado de payaso, encontraba placer imaginándose las cosas más infames y terribles que podría llegar a hacerle a esos niños, mientras sus madres hablaban de lo buen hombre que era y de cómo se divertían los niños con él. Así pues, con esos pensamientos que le producían un placer extremo, pasó del abuso sexual a cometer su primer asesinato. 1973. Gacy conduce solo y se percata de que un chico joven está haciendo autostop. Gacy se para, le invita a dar una vuelta por Chicago para después terminar en su casa. En ningún momento amenaza al adolescente ni tampoco se le insinúa, por lo que el joven acepta la propuesta y sube al coche. Llegada la noche, llegan a casa después del turno nocturno. Por raro que suene, esa noche no ocurre absolutamente nada extraño y los dos se marchan a dormir. Al despertar por la mañana, Gacy se encuentra al chico el cual está empuñando un cuchillo y este piensa que le ha llegado su final. Así que sin pensárselo, se abalanza sobre él, le agarra el cuchillo de la mano y se lo clava en el pecho repetidas veces. Gacy mira al suelo y se da cuenta en ese momento que el adolescente tan solo estaba preparándole el desayuno para agradecerle todo lo que había hecho por él en la noche anterior. Este macabro acto le dio placer a Gacy.
Él mismo confesó que había tenido el orgasmo más placentero de su vida hasta ese momento. Es aquí cuando descubre su nueva afición: matar a chicos jóvenes. El cuerpo del chico lo enterró en un rancho que era de su propiedad. En este rancho es donde enterraría más de 30 cuerpos. La policía, cuando descubrió la cruda realidad de este individuo, se tiraron más de un mes desenterrando cuerpos. ¿Te lo puedes imaginar? 30 cuerpos de chicos jóvenes, esparcidos por un terreno árido, y él obteniendo placer a la hora de cometer estos actos. Todos estos crímenes duraron hasta el año 1978. 5 años matando a la vez que llevaba una doble vida de forma increíble. Pero cuando un psicópata llega a su máximo esplendor, es cuando se vuelve despistado. Y Gacy llegó a este punto. Cometió su último crimen en el año 1978. Secuestró a un joven de 15 años de edad llamado Robert Beast, el cual ayudaba en una farmacia. Gacy ya llevaba tiempo observando a la adolescente y decidió actuar. Le dijo que tenía un trabajo increíble para él, que necesitaba un perfil como el suyo. El chico, contento y confiado, aceptó la oferta de Gacy. Este lo llevó a su casa y ahí acabó con la vida del joven. Testigos declararon que la última persona que estuvo con el chico fue Gacy, así que la policía se presentó en su casa. Y aquí las dotes de engaño y persuasión de Gacy ya no funcionaron. No fueron suficientes para convencer a la policía. Los agentes consiguieron una orden de registro para registrar la casa y encontraron objetos extraños como jeringuillas, ropa de un tamaño que no era de un adulto, esposas, entre otros objetos sin aparente explicación. Él alegó que todos estos objetos formaban parte de juegos eróticos que él realizaba normalmente, pero la policía empezó a seguirlo día tras día. Seguían los pasos del payaso asesino, convencidos de que algo no estaba bien. Gacy, cansado de este acoso policial, se quejó a la propia policía, pero la mente de un psicópata es impredecible, y aun con los agentes detrás de él, acosó a otro joven para intentar llevárselo a su casa, ofreciéndole marihuana. Es ahí cuando la policía lo arresta y se lo llevan a dependencias policiales, de donde ya nunca saldría. Pogo, el payaso asesino, o como conocemos hasta ahora, John Wayne Gacy, bajo los efectos del alcohol, empezó a realizar una extraña confesión. Confesó haber abusado y matado a más de 30 personas. Los abogados de este le decían que no dijera una palabra más, pero él no podía parar. Así pues, la policía llegó a casa de Gacy y empezaron a buscar y a desenterrar los cuerpos que él mismo había sepultado en su casa. Y como os dije antes, esto duró más de un mes. Muchos de los cuerpos eran totalmente irreconocibles. Se sospecha que pudieron ser más de 50 las víctimas de este monstruo y que muchas fueron enterradas en otros lugares. Durante el juicio intentó exculparse, diciendo que todo habían sido juegos sexuales y que a causa de las asfixias estos morían. Obviamente, la justicia hizo su trabajo y John Wayne Gacy fue condenado a pena de muerte. Las últimas palabras de Gacy antes de morir fueron estas: besadme el culo. Y así fue el final de Pogo, el payaso asesino. Como siempre, queridos curiosos y curiosas, os deseo la mejor de las noches, y por aquí os dejo otro vídeo que tenéis que ver sobre las mentes criminales más perturbadas, pero a la vez increíbles, de nuestra historia criminal. Espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima.